¿Cómo están, chicos? Buenos días. Bueno, empezamos ya ese taller. Todos me escuchan, ¿verdad? Sí, licenciado. Buen Ok. día. ¿Cómo están? Buenos días. Entonces, bueno, damos inicio ya al taller número 3 de lo que es catéter percutáneo. Hoy día, bueno, el taller corresponde obviamente a la medida, pues, ¿no? La medición de cuánto vamos a insertar en el catéter percutáneo. Bueno, buenos días queridos participantes, una vez nos volvemos a encontrar. Como primera actividad se realizará una demostración sobre la medida a tomar en un paciente neonato al que se le insertará posteriormente un catéter venoso central de inserción periférica. Para ello contaremos con un maniquí, en este caso yo tengo aquí a mi neonato, prematuro y obviamente un centímetro. Pues no, ustedes van a contar con un muñeco, pero es importante recordar el recorrido natural de las venas y también recordar el nombre, ¿sí? Los nombres por donde vamos a ingresar. Entonces, antes de iniciar, primero veremos algunos accesos vasculares, los más utilizados en inserción de catéter venoso central de inserción periférica, y con ello ustedes también podrán identificar y familiarizarse con el acceso vascular, así tomar una mejor decisión y medición del catéter a insertar. Entonces, empecemos por el primer video. Opciones más comunes para la inserción de catéter PIC neonatal. Tenemos las venas del cuero cabelludo, ¿sí? Tenemos a la temporal y la auricular posterior, ¿sí? Aquí tenemos, vamos a ver, déjenme por favor abrir, vamos a, aquí, denme un segundo, yo creo, acá, anclaje. Ok, entonces recordemos la anatomía obviamente de las venas de nuestro paciente, la temporal, ¿sí? Que es aquí en la parte, obviamente, superior o por encima de la cabeza de nuestro neonato, ¿sí? Las temporales, donde va a pasar por delante del pabellón auricular. Y la auricular posterior o la retroauricular, que van a ir por la parte de atrás del pabellón auricular, que van a caer y van a desembocar en la yugular externa, ¿sí? Entonces, ya volvemos a recordar otra vez la anatomía de las venas. Seguimos con el video. Son difíciles de aislar y de ver. ¿Por qué? Porque hay bebés que obviamente nacen con cuero cabelludo muy frondoso y obviamente pues vamos a tener que rasurar la zona o bajar. Más que rasurar es bajar el cuero cabello, el cabello, el volumen, ¿sí? Del cabello del bebé. Cortamos. ¿Por qué no recomendamos el rasurado? Porque podemos lesionar la piel del bebé. ¿Sí? Vamos a poder provocar microlaceraciones a la hora de pasar la navaja y podemos obviamente causar una infección en esa zona de la piel. ¿Sí? Recordemos que el neonato todavía no tiene una integridad total de la piel y mucho más si es prematuro. Un pequeño rasguño, ¿sí? Un pequeño tajo que podemos hacer en la piel del prematuro. Recuerden que la piel del prematuro es muy fina, delgada y elástica. Si nosotros hacemos un pequeño corte, esa piel se va a correr, ¿sí? Y se va a formar un pequeño orificio del corte que hemos provocado. Entonces, lo más recomendable es disminuir el volumen, cortar lo más a ras posible para poder obviamente visualizar, ubicar y poder fijar posteriormente el catéter percutáneo. Estas venas son usadas como último recurso. Recuerden, tenemos 4 miembros. Miembro superior derecho, miembro superior izquierdo, miembro inferior derecho como primera opción, ¿sí? De parte inferior y miembro inferior izquierdo como también una última opción de los 4 miembros del neonato. ¿Sí, chicos? Ya sabemos por qué el miembro inferior izquierdo lo dejamos un poco de lado por el riesgo esperen, se colgó el video, ok, de ingresar obviamente al sistema de irrigación del sistema nervioso, ¿sí? Como última opción, recorremos a cabeza y yugulares, ¿sí? Es última opción por si acaso. En brazos recordemos que también tenemos la opción de cateterizar axilas, ¿sí? Recordemos, cateterizar axilas. Entonces, la vena temporal es menos tortuosa
es más visible porque aparentemente es más gruesa, además que está más superficial. Recordemos que está ubicada obviamente encima del hueso parietal, pues, ¿no? Los parietales. Entonces, obviamente, esta vena va a ser más notoria, muy diferente con la vena que está en parte auricular posterior o retroauricular, que obviamente está tapada por el pabellón auricular. Recordemos que ahí hay un poco más de tejido y obviamente pues la vena a veces está un poco más interna, pues no está tan superficial como las venas temporales. Entonces, para la inserción, sí, recordemos que tenemos que flexionar un poco el cuello, ¿sí? Para asegurarnos la postura del paciente. Recordemos, si vamos a medir, ¿sí? Cuando vamos a medir, recordemos que dependiendo de dónde vamos a ingresar, si es para el lado derecho, solo para la medida, espérenme que este video hasta que me da una mala pasada. Recordemos que si es para el lado derecho, pues inclinaremos la cabeza, si la lateralizamos ligeramente para poder observar el recorrido lo más natural posible para hacer la medición correspondiente, ¿sí? Si fuera en el lado posterior, que es en el lado izquierdo, giro la cabeza hacia el lado derecho, sigo el recorrido natural, voy hasta el lado derecho, ¿sí? Hasta línea media clavicular, bajo los tres espacios intercostales para lograr la medición. Estas son las dos venas principales de la cabeza. Ahora sí, sigamos con el video. Son opciones. Ya acabó este video. Déjenme, espérenme. Para pasar a la siguiente diapositiva. Pueden preguntar, no hay ningún problema, chicos, para poder hacer este taller un poco más dinámico. Vamos por la segunda parte del video. En la segunda parte de inserción, ¿sí? De los más comunes para insertar, tenemos las venas basílicas, es decir, las venas que ya están alojadas en el brazo. La vena, ¿sí? La vena basílica es la ruta más directa a llegar a la vena cava superior. Hay menos incidencia de flebitis al ser comparada con la vena cefálica. ¿Por qué? Porque el arco, ¿sí? El arco en el hombro que hace la vena cefálica y su exposición más externa, al estar levantando el bebé el brazo, hace que haya un roce mecánico que va a causar una flebitis. Hay alta incidencia de malposición en la yugular interna, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces con la conexión de la yugular, si no tenemos una buena maniobra de ubicar la cabeza hacia el lado donde estamos insertando, corremos también el riesgo de que este percutáneo pueda subir, igual que la vena, si ingresamos por la vena cefálica, que se proyecta más hacia la cabeza, ¿verdad? La posición para la inserción, pues, es la abducción del brazo del niño, ¿sí? Que tiene que ser a 45 grados y la cabeza tiene que ser posicionada hacia el sitio de inserción. Ingreso en el brazo derecho 45 grados y mi cabeza tiene que estar mentón chocando el hombro del bebé para que aseguremos con la obstrucción de las venas yugulares, ¿sí? La obstrucción de la vena yugular interna en el momento de ingresar, pues aseguremos que ingresa directamente al arco, ¿sí? Al arco subclavicular y va a ingresar directamente al corazón. Ahora sí, pasamos a la otra diapositiva. Seguimos con las venas más comunes para insertar. Si mal no me equivoco, sigue la cefálica. Ajá, la vena cefálica. Recordemos que esta vena cefálica se une en el hombro, ¿sí? A la vena axilar. Sí, la vena cefálica. Se recomienda realizar movimientos lentos durante la inserción. ¿Por qué? Porque a la hora de ingresar por la vena cefálica, y si nosotros nos apuramos como Gina nos mencionaba, que nos desesperamos y taca, 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 ingresamos directamente. Recuerden que el trayecto natural de la vena cefálica, como el nombre lo dice, cefálica va a la cabeza, ¿sí? Se va hacia arriba. Y cuando tomamos la placa nos damos cuenta que están ubicadas en las yugulares, ¿sí? Tenemos que tener un pequeño cuidado ahí. A veces cuando
pues colocamos en la vena cefálica, ¿qué es lo que hacemos? Aducción del brazo a 45 grados, igual giramos la cabeza, ¿sí? El mentón que choque el hombro para poder ingresar y asegurarnos que con la obstrucción de las yugulares ingrese directamente a corazón. Muchas veces hemos tenido que ejercer presión, ¿sí? En la zona clavicular, justo en este espacio hueco que hay en la zona clavicular, hacemos presión para que haya una alineación de la vena, ¿sí? Del arco subclavicular, haya una pequeña obstrucción. Esto genere un alineamiento de la vena y no se proyecta hacia las yugulares, sino ingrese directamente y haga este movimiento curvo para que baje al corazón. ¿Sí? Es siempre y cuando utilicemos la vena cefálica. La siguiente vena, ¿sí? Ya vamos pasando a las venas ya que se encuentran en la parte inferior, ¿sí? Tenemos a la vena safena, la safena menor interna, ¿sí? Es la vena más larga y con más válvulas. Recordemos que los miembros inferiores tienen válvulas, entonces a la hora de nosotros insertar el catéter percutáneo, tenemos que ser sutiles. ¿Sí? Sutiles, ¿por qué? Porque en las válvulas a la hora de ingresar podemos ocasionar resistencia, podemos ocasionar lesión en la íntima de la vena y podemos causar que este percutáneo se aloje en una de las válvulas y comience a girar y haga ¿sí? Eh, un pequeño bucle y comience a retornar otra vez el percutáneo por el mismo trayecto. ¿Sí? Entonces, en estas venas de miembros inferiores, recordemos, tienen válvulas, ¿sí? Entonces, obviamente, el ingreso tiene que ser lento. ¿Sí? Hay menores tasas de complicaciones generales y de malas posiciones. ¿Por qué? Porque la vena safena del miembro inferior derecho tiene, como ustedes pueden ver en el recorrido, miren, tiene un trayecto lineal y directo a la vena cava inferior. ¿Sí? En cambio, en la derecha, en la izquierda, perdón, pues aquí en la zona inguinal tiene una bifurcación que se va a la irrigación del sistema nervioso central, ¿sí? Y podemos, obviamente, estar en mala posición. La posición para esta inserción y para la medición de este catéter es con las piernas flexionadas. No es que voy a estirar el miembro inferior para poder medir, no. Hago el recorrido natural de pierna flexionada hasta rodilla, hago el quiebre hasta la zona inguinal, de zona inguinal al ombligo y del ombligo hasta la punta del esternón, ¿verdad? Eso es de acuerdo a los miembros inferiores. Recuerden que el ingreso es por el lado derecho del cordón umbilical. ¿Sí? Para la medición, ¿sí? Es por el lado derecho del cordón umbilical. Luego tenemos, ¿sí? A la vena safena. No, sí, ya estamos repitiéndola. Ya. Ahí tenemos prácticamente todas las venas que estamos escogiendo prácticamente para nuestro bebé. Así que hacemos un pequeño recorrido antes de pasar a la siguiente diapositiva. Tenemos las venas temporales, las retroauriculares, yugulares externas, tanto derecha como izquierda. Vamos al brazo. Tenemos la cefálica, que es la externa, la basílica, que es la interna, o opcional, coger las venas medianas. ¿Qué más tenemos aquí en el brazo? La vena axilar, que para poder ubicar a esta vena tenemos que hacer una maniobra especial también para poder hacer que esta vena protruya, salga y podemos nosotros observar la vena y poder cateterizar. ¿Qué más tenemos? A las venas afenas menores y mayores, depende de donde nosotros podemos ubicar, visualizar mejor y poder obviamente cateterizar esta vena. ¿Sí? Entonces ya hemos recorrido y hemos escogido las venas de nuestro neonato. Ahora vamos a pasar a las mediciones, ¿sí? De los accesos venosos vasculares, dependiendo obviamente de la anatomía de mi bebé. Entonces, comencemos. Sí, por favor, practiquen en casa, porque ahora ustedes lo van a hacer solos, así que vayamos practicando.
Según la anatomía de nuestro paciente y alguna literatura ya nueva, ¿sí? Y comparada con la literatura no tan nueva, no puedo decir antigua, porque ustedes recordarán de que el percutáneo no es un procedimiento antiguo, ¿sí? ¿Qué nos recomendaban? Que el brazo tiene que estar sí o sí a 45 grados, así, en esta posición, una posición anatómica para hacer la medición respectiva. Ahora, la literatura que nos dice que lo podemos hacer en 90 grados en dirección al cuerpo, es decir, totalmente derecho el brazo, formando un ángulo de 90 grados a nivel axilar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a la hora que nosotros vamos a llamar a nuestros compañeros de imágenes, la placa debe ser tomada a la misma posición. Y el bebé tiene que estar en esta posición mayormente para asegurarnos que la punta del catéter esté en posición correcta. Porque si el bebé baja el brazo, pues obviamente, según la literatura y según algunas experiencias, manifiestan que el percutáneo se movilizaría, pues no, que más o menos se movilizaría de 0.5 a 1 centímetro. Y recordemos que 0.5 a 1 en un prematuro, pues es bastante. Entonces, recordemos, ya hemos hecho esto. Voy a utilizar como práctica el brazo izquierdo que está más derecho porque el derecho está en esta posición de flexión. ¿Sí? Entonces vamos a empezar. Voy a mi centímetro en 0 o en 1, ¿sí? Tiene que estar en 0. Muchos centímetros ya no cuentan el 0 prácticamente y vienen ya a partir, bueno, no es que el centímetro, sino que nuestras compañeras en los establecimientos nos cortan los centímetros a veces mal y contamos mal también nosotros. Lo otro que yo les quiero recomendar, y es lo que me ha pasado hoy último, es que no nos olvidemos que el que va a cateterizar el catéter percutáneo mida a su paciente, ¿sí? Y me ha pasado recién, o sea, imagínense, o sea, teniendo ya la experiencia, dictando estos talleres y recién en esta semana que ha pasado, me ha pasado, pues, ¿no? Entonces yo comparto con ustedes esta experiencia. Voy a cateterizar un percutáneo, mi colega me dice, Eduardo, ayúdame, sí, porque mi sala está muy movida y tengo muchas cosas que hacer, ayúdame porque no he regularizado mis indicaciones. Ya le digo, yo te voy a ayudar. Ya comencé, lo alisté al neonato, todo, pero ella previamente ya me había dicho, Eduardo, si vas a entrar de este lado son 19 centímetros, porque era un bebé grande, y si entras de por encima de la flexura son 17, no, 15, me dijo algo por ahí. Allá le digo, está bien. Entonces comienzo a ubicar una buena vena y sí, efectivamente, la vena que ella me había mencionado, pues era una buena vena de un buen calibre, un buen grosor, y dije, acá ingresamos nada más. Entonces yo ingreso los 19 centímetros que obviamente ella ya había medido y yo no había cerciorado, ¿sí? Y tac, tac, ingresé, funcioné, hubo retorno, aseguré mi trocar dentro y comienzo a ingresar, pues, ¿no? Lentamente, sin apresurarme, y todavía le pregunto, le digo, ¿cuánto me dijiste? 19, Eduardo, desde el punto que tú has puesto 19 centímetros. Ah, ya le digo, está bien. Y comencé a ingresar, dije, bueno, 19, bueno, usted es grande el bebé, pues, ¿no? Ingresé los 19 centímetros, retiro trocar, fijo, hago una fijación previa, obviamente, para que el joven de imágenes pueda acudir y tome la imagen, pues, ¿no? Y para poder asegurar. Llega el de imágenes, toma la imagen y pues me doy cuenta en la imagen que este percutáneo sí estaba a nivel central, estaba en corazón, pero había ingresado a corazón y encima todavía estaba dando un bucle dentro ya del ventrículo derecho, porque ya había pasado la aurícula, ¿sí? Y estaba en ventrículo derecho haciendo un pequeño bucle, parecía una U. Y el doctor me mira y me dice, Eduardo, mucho le has metido. Entonces yo digo, yo no me di, pero entre mí, ¿no? Dije, yo no me di. Pero no es excusa, no es el momento de yo pueda responder, no, doctor, yo no me di, me dio mi compañera y me dictó mal, no, porque yo estoy colocando el percutáneo, yo asumo esa responsabilidad y yo debía haber vuelto a valorar y volver a medir, pues, ¿no? Entonces yo comparto esta experiencia porque imagínense, nos puede pasar. Siempre tenemos nuestros 5 minutos en que, bueno, nos puede pasar miles de cosas. Bueno,
Así que siempre asegurarse ustedes mismos, volver a corroborar la medición que le corresponde. Entonces, vamos ahora sí, en el lado izquierdo. Recordemos que a nivel de flexuras, como ustedes pueden ver aquí en la imagen, no voy a punzar, ¿sí? Ni tampoco en la flexura de la muñeca, ¿sí? O son 2 centímetros por encima de la zona articular o por 2 centímetros por debajo de la zona articular, ¿sí? Entonces, supongamos que yo voy a coger 2 centímetros por arriba porque mi bebé es muy prematuro y pues para yo obtener un buen calibre voy a ir por encima de la flexura. Voy 2 centímetros más o menos, que sería en esta posición. ¿Sí? Más o menos, a ver, mido 2 centímetros aquí al medio hombro y hago el recorrido respectivo. Llego hasta la punta, ustedes palpen en su casa dónde está la punta de la clavícula, de clavícula a nivel externa, sí, que es tu hombro prácticamente, pero no el hueso articular del brazo, no, el hueso de la clavícula, ¿dónde está la punta? Ubíquenla. Hasta esa puntita yo debo medir. Mido entonces hasta la puntita del hombro, más o menos 2,5 centímetros. Voy hasta la línea media clavicular del lado derecho, porque estoy ingresando por brazo izquierdo, ¿sí? Que son 10 centímetros hasta allí. Giro mi centímetro y los 3 espacios intercostales, que más o menos yo me guío a través de la línea mamilar o papilar, ¿sí? Bajo y son 12,5 centímetros, ¿sí? Lo que yo voy a ingresar por el brazo izquierdo. Si yo ingresara respetando los 2 centímetros igual del brazo derecho, aquí en esta zona, igual del brazo derecho, mido, Hola. ¿sí? Hasta la punta, como les Puntas digo, de- ¿sí? De la clavícula externa, es la que está hacia afuera, hacia la punta, no del hueso del brazo, a la punta de la clavícula. Mido, voy 3,5 centímetros, ¿sí? Miren, desde 2 centímetros más o menos de diferencia del brazo. Mido 3,5 centímetros, giro hacia la línea media clavicular, que me daría justo en 5,5. Vuelvo a girar hasta el tercer espacio intercostal, que me daría 7,5. ¿Sí? 7,5 como ustedes pueden ver aquí en la imagen. Bueno, no se ve tan bien el centímetro, pero 7,5. ¿Sí? Esto es en brazos superiores. Ahora, me voy a yugular derecha. Obviamente giro ligeramente la cabeza de mi bebé. Depende de dónde voy a ingresar. Retroauricular. Supongamos que retroauricular. Me ubico detrás de la oreja. ¿Sí? Para eso yo ya ubiqué el punto de inserción donde yo voy a insertar y desde ahí es donde voy a medir. Y bajo directamente hacia el tercer espacio intercostal, respetando más o menos 1 centímetro de línea media external, 1 centímetro al costado para yo asegurarme que estoy en línea media, ¿sí? Aquí está mi esternón en medio, más o menos 1 centímetro de distancia. Ubico mi tercer espacio intercostal y tengo que ingresar 7,5 centímetros. ¿Sí? 7,5. Pero ¿qué es lo que pasa si yo no ubiqué la vena del lado izquierdo, del lado derecho, pero sí pude visualizarla del lado izquierdo? Y digo, no, en este lado tengo que yo hacerla. Está bien. Giro sutilmente la cabeza de mi bebé hacia el otro lado. Vengo a medir de mi retroauricular, sigo el recorrido natural, miren, como ven ustedes en la imagen de en medio, sigo el recorrido natural hasta la línea media clavicular del lado derecho, ¿sí? Lado derecho, no línea media clavicular del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque la vena, sí, va a ir directo al corazón, viene de este lado, baja, sigue el recorrido hasta la línea media clavicular y baja y se une prácticamente al corazón, ¿sí? A la vena cava superior. Entonces, por favor, el recorrido vamos girando hacia la línea media clavicular, bajo
al tercer espacio intercostal y del otro lado serían 11 centímetros lo que tengo que ingresar. Ya, licenciado, pero ahora no puedo canalizar en las vías superiores. Se me ha hecho muy difícil, está muy venopunzado el bebé, pero estoy viendo que la vena safena está totalmente íntegra y es una muy buena vena, lo veo que es gruesa. Ahí yo la hago. ¿Está bien? Vamos a medir. Escogí vena. Sí, a ver, deme un segundo, por favor. Ya. Entonces, pues ubico mi vena, que ya la ubiqué, mi safena interna, que se nota muy bien, está gruesa, entonces voy a medir. Sigo el recorrido anatómico de la vena, ¿sí? Con pierna flexionada, voy desde el punto de inserción a rodilla, giro de rodilla hasta, obviamente, giro hacia la línea inguinal. De la línea inguinal me voy hasta el muñón umbilical, pero para el lado derecho, ¿sí? Me voy al muñón umbilical del lado derecho y de ahí subo más o menos 3 centímetros para que llegue a la punta del esternón, ¿sí? Y esa es la medición de miembros inferiores, ¿sí? Ahora, del miembro inferior izquierdo, como les repito, no lo tocamos mucho. ¿Por qué? Porque no está tan bueno, no es que esté autorizado, sino que por el mismo riesgo que podamos tener, pues, ¿no? Entonces, ya sabiendo eso, aquí tengo, miren, un video de la técnica de medición. Ahora que tenemos las máximas precauciones, voy a comprobar la longitud del catéter PIC para una colocación precisa del PIC. Voy a elegir la vena basílica justo encima de la fosa antecubital, pondré la cinta métrica y seguiré la línea anatómica natural hasta el área clavicular media, que está en este punto, y luego hasta la línea del pezón derecho. En este caso sería de 11 centímetros. ¿Sí? ¿Pudieron observar? Vamos a repetir otra vez. Ahora que tenemos las máximas precauciones, voy a comprobar la longitud del catéter PIC para una colocación precisa del PIC. Voy a elegir la vena basílica justo encima de la fosa antecubital, pondré la cinta métrica y seguiré la línea anatómica natural hasta el área clavicular media, que está en este punto, y luego hasta la línea del pezón derecho. En este caso sería de 11 centímetros. Muy bien. ¿Vieron? Siguen el recorrido de la vena, llegan hasta hombro, ¿sí? Del hombro hasta la línea media clavicular y bajan, ¿sí? Rectamente, ¿ah? No como he visto en algunos casos que de la línea media clavicular voy en dirección al esternón. No, 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 no. Sigo el mismo recorrido. Llego a línea media, línea recta, ¿sí? En dirección a la línea mamilar o a la parte baja, sigo recto hasta el tercer espacio intercostal. Nada más, no tengo que hacer el arco, no tengo que hacer el recorrido, formar un arco con el centímetro hasta llegar al corazón, no. Llego a punta clavicular, línea media clavicular y bajo rectamente, ¿sí? Ahora sí, pasamos entonces a la siguiente diapositiva que ya es el taller, si mal no me equivoco. ¿Sí? Bien, ahora vamos a realizar las medidas, obviamente, en diferentes sitios de accesos venosos que ya hemos nosotros mencionado y graficado. Ahora ya es turno de cada uno de ustedes, ¿sí? Recuerden que para la medida usted tendrá que tomar en cuenta lo siguiente. Uno, tener obviamente pues el punto de inserción en donde vas a ingresar. Cada uno de ustedes, por favor, elija un punto de inserción. Si el compañero anterior ya eligió la cefálica, pues yo elegiré la basílica. Si mi compañera anterior eligió la basílica y la cefálica, pues yo diré la vena yugular externa del lado derecho y la siguiente del lado izquierdo, la siguiente de la safena, ¿sí? La siguiente, no sé, del brazo izquierdo. Pero por favor tratemos de no repetir el mismo lado para poder tener más opciones y que todos obviamente vuelvan a recordar y repetir internamente lo que ustedes van a dar de medida, ¿sí?
Luego, el punto de inserción, tenemos que seguir la línea anatómica natural de la vena escogida, pero ¿saben qué? Aquí no es hasta el segundo o tercer espacio. Sí, eso nos decía la literatura anterior, ahora es a partir del tercer a cuarto espacio intercostal. ¿Sí? Es decir, justo en medio del tercero y del cuarto. Ni antes del 3 ni después del 4, en medio. ¿Sí? Si usted decide iniciar el recorrido a través de venas de miembros inferiores, sigue el recorrido natural de la vena escogida hasta el ombligo, continúe su recorrido hasta 2 o 3 centímetros por encima del muñón umbilical, ¿sí? Para, obviamente, cerciorarnos que ya estemos a nivel central. Ahora, recordemos que cada bebé tiene un recorrido anatómico diferente. No todos son iguales, ya como le hemos dicho en nuestra experiencia que tenemos, a veces hay bebés que se va el percutáneo derechito como un hilito y ¡chac! Llega al corazón. Otros hacen una curva, suben, otra vez bajan, otra vez suben, otra vez bajan, hasta que llegan al corazón. Otros parece que hicieran un bucle, regresan, hacen un círculo, vuelve a ir al corazón. Otros se pegan mucho a la axila, baja el percutáneo y entra directo. Otros hacen un arco, va, suben, pareciera que suben casi al ras del hombro y van bajando al corazón. ¿Sí? Cada bebé tiene un recorrido anatómico natural muy diferente. ¿Sí? Entonces, ya dando estas descripciones, ahora sí podemos ya empezar con el taller. ¿Sí? Ustedes mismos son este módulo. Ahora, allá. Del módulo número 4 abordaremos las lecturas de placas radiográficas, para la cual revisaremos algunas imágenes, con lo que podremos identificar la ubicación de la punta del catéter. Revisar el enlace que está aquí al pie de página. Es un artículo en donde ustedes van a poder visualizar algunas imágenes y obviamente las descripciones. Así que por favor, esa es su tarea para la siguiente unidad. Y de igual forma se les hará llegar un PDF a través de sus docentes para que puedan tener el archivo y leerlo. Este archivo va a estar colgado, ¿sí? Va a estar colgado en el campus. Entonces, ahora sí, dejamos de compartir y empezamos primero con la lista. ¿Sí? Primero con la lista. Tenemos a Torres López, Corita. Torres López, Corita. Portilla Figueroa, Melisa. Portilla. Mucha y Piña, Canales. Gómez Rivera. Gómez Rivera. Presente, profesor. Talledo Cabrejos. Presente, buenos días. Buen día. Soto León. Soto León. Alvarado Robles. Alvarado Robles. Díaz Díaz. Presente. Ok, Goin Reyes. Goin Reyes me parece que se le ha visto en la lista. Buenos días. Presente. Ok, buenos días. Condori Torres. Condori también le he Presente, visto. profesor. Huamanchoque Salas. Presente, profesor. Ok, Moya Díaz. Moya Díaz. Flores Flores. Presente. Pari Marroquín. Pari Marroquín. De la Cruz Barzola. Y Palomino Moreno. Palomino está. ¿O no? Palomino les ve. Hay otro Palomino, no hay. Palomino Moreno. Ya, no está Palomino. Entonces empezamos. ¿Les parece que empezamos por orden de lista? Gómez Rivera. ¿O alguien quiere participar? Le damos la opción, ¿sí? Si alguien quizás esté de turno, desea participar ahora mismo. Magíster Eduardo, presente. Gómez Rivera. Ajá. Ya, comenzamos contigo, Gómez, entonces. A ver, Rebeca, ¿qué vena vas a escoger para tu descripción? Voy a escoger la vena, la cefálica. Ya, la cefálica. No se La, ve, creo, la cámara. das la descripción de la vena, cómo es, cómo llega, cuál es la posición del bebé que tienes que hacer,
la vas describiendo a la hora que vas a medir. ¿Sí? Cámara, ¿cómo? No puedo encenderle la cámara. A ver, Un no sé momentito, no sé un si, momentito. no sé si desde acá te puedo ayudar. A ver, Ya ya, está. ya está. Ajá, Ok. a ver, Ujú, ujú. ya está. Sí te veo. ¿Se ve ahí? ¿Sí? ¿Se Sí, ve? sí te veo. Ujú. Ya, ok. Ya. La vena cefálica del lado del brazo derecho, ¿no? Que se encuentra entre este, la parte anterior del codo. Ujú. 2 centímetros, voy a coger más o menos 2 centímetros del punto de inserción. O sea, ¿no? Debo de medir. Y esto hacia la línea media clavicular, Ya. hacia la línea media clavicular. Eh, luego giro. Bueno, primero, no me estaba olvidando de que la cabecita del bebé debe de girar hacia la izquierda, ¿no? En este caso, si estoy estoy midiendo el brazo o la vena cefálica derecha, la cabecita debe estar hacia la izquierda para medir. Luego estoy en la línea clavicular media. Luego giro hacia entre el tercero, cuarto espacio de la intercostal, ¿no? Intercostal, más o menos guiándome entre la zona de la mamila, ¿no? Del neonato, ¿no? Ujú. Entonces estaría entre los 16 en mi muñeco, Ujú. Ok, entre los 16 centímetros más o menos, ¿no? ok. Para insertar el catéter, la cabecita debe de ir, ¿no? Debemos asegurar de que haya para que nos pueda ayudar, para que pueda obstruir y pueda ingresar nuestro catéter, ¿no? Debe estar viendo hacia la derecha. Ujú. Muy bien. Ahora sí, Rebeca, vamos a volver a repasar. ¿Sí? Ahora sí, tú misma sigue los pasos que yo te voy a decir. Ya ver. Tú has medido la flexura de tu brazo, tú has visto y tú me Sí. dices que vamos a ingresar 2 centímetros por debajo, ¿verdad? Ajá. Ya, Por, entonces medimos, ¿sí? 2 centímetros por debajo de la flexura y vamos a seguir el recorrido anatómico de la vena hasta llegar a la a la, clavícula, no línea media, sino primero a la a- punta, ¿sí? a- A la parte ya. externa de la clavícula, al huesito que tú palpas en el hombro, de la Ujú. clavícula, no del brazo, de la clavícula. Llegamos Esa hasta ahí. parte, perdón, esa parte justo me estaba en duda porque en el video decía directo hacia la línea media clavicular. Sí, pero recordemos que en el Ya. video el Entonces, bracito del bebé lo tenían a 90 grados, ya, ¿sí? ok. Entonces nosotros Ya. estamos siguiendo el recorrido de un ángulo de 45 grados. 45 sí, grados, sí. Ajá, entonces tenemos Ok. que seguir la Ah, medida correspondiente. Si fuera, como te digo, a 90 grados y el brazo está totalmente lateralizado, está derechito, voy directamente hasta línea media clavicular. ¿Sí? Pero yo estoy ah, guiándome con 45 grados, siguiendo el recorrido anatómico. Entonces voy ya. hasta el hueso de la clavícula, el hueso externo de la clavícula, giro, voy hasta la línea media clavicular, vuelvo a girar línea media clavicular y bajo Ya. hasta el tercer espacio intercostal, ¿verdad? Ajá. Ya está. Tercera. Ya. Sí, Muy bien. Ahora sí, ya. ya Sí, creo que entonces, quedó. gracias, me sacó la duda sobre no Ajá. lo había entendido.
Sí, Ok, gracias. entonces ya quedó fija la idea. Muy bien. Ujú, Ahora sí. sí, pasamos por favor a Talledo. Buenos días, ¿me escucha? Sí. Sí, sí te escucho, pues, creo que estás con doble audio. Sí, un minutito Sí, para... por favor. Ahora sí. Ahora sí. Sí, sí, ya no Ya. se escucha el eco. Lo que pasa es que quiero ver si puedo jalar la cámara del celular porque creo que me enfoca mejor. No, me da lo mismo. Ya, no hay problema, igual se te puede observar. Ya, voy a tratar igual de que se pueda enfocar. Bueno, yo he escogido la avena safena. ¿Ya? Quiero ver a ver si Ujú. ¿sí se llega a ver? ¿Sí, no? Sí, sí se llega a observar. Ujú. Ya, bueno, mi bebé es un poquito durito, pero sí Sí. me puede ayudar, creo. Ajá. Yo he escogido la avena safena del miembro inferior izquierdo, perdón, derecho. Derecho. Ujú. Sí, de la safena menor a 1 centímetro aproximadamente. Ujú. Eh, bueno, vamos a hacer o simular la flexura de la piernita. Ujú. A ver, voy a voltear, creo. Ahí creo que se ve mejor. De la flexura de la piernita, bueno, va hasta la primera flexura que es en la rodillita y luego hasta la inguinal, Ujú. Hasta hasta la flexura. línea inguinal. Ajá. Ajá, así es, hasta la línea inguinal. Y de la línea inguinal vamos a ir hasta el muñón umbilical del lado derecho también. Ujú. Ok. Y de lo que marca ahí hasta 3 centímetros en promedio que vamos a llegar hasta el esternón, Ajá, exacto. hasta la punta del esternón. Ahí son 1, 2, 3. Me calcula en 20 centímetros aproximadamente. Muy bien, Carla. Ahora hay que recordar que más o menos son 2 a 3 centímetros lo que tenemos que medir. ¿Por qué? Porque a veces tú llegas al muñón umbilical y te proyectas 3 centímetros y a veces te pasas la punta del esternón. ¿Por qué? Porque a veces el esternón pues es más bajo del bebé, es más larguito el cartílago, ¿sí? Pero hay bebés que tienen su esternón un poco más alto y entonces obviamente pues tú llegas a los 3 centímetros y no llegaste a punta de esternón, pero por eso la literatura nos dice que de 2 a 3 centímetros, ¿verdad? Le, Sí, le con- le contaré incluso que en este bebé que tengo pareciera que fueran hasta 4 centímetros para llegar a la punta del esternón claro, porque sí, me queda casi en la base del diafragma, bien, ajá, bien abajo con los 3 centímetros, sí. ¿sí? Y hay que recordar que anatómicamente los Downcitos, ¿sí? Los bebés Down, Ujú. justo con ellos es donde Ajá. tenemos este pequeño problema, porque como son más, tienen a veces una caja torácica más pequeña y una cavidad abdominal un poco más amplia, pues a veces no coincide porque 3 centímetros y a veces la Queda punta del corto. esternón todavía está más arriba, pero no podemos pasarnos de los 3 centímetros. Sí, Ok, como que a veces ya estamos en 2,5 y ya estamos chocando punta de esternón. ¿Sí? Entonces también hay que tener en cuenta eso. Es de 2 a 3 centímetros, no ok, más ni tampoco menos. ¿Sí? ok. Muy bien, Carla. Ahora sí, Gracias. pasamos a Noemí. Díaz, Noemí. Sí, sí, profesor, estoy acá. ¿Cómo estás? Bueno, estoy en mi trabajo, espero que se me vea Sí, porque como estoy con sí, se te celular, observa. No te preocupes, sí se te observa. ya. ¿Qué ven has La escogido? vena que, en este caso la basílica izquierda. Bueno, la basílica es una vena, ya sabemos, de primera elección, tanto en el derecho como en el izquierdo, porque es una vena de mayor calibre, recta y un poco más profunda, que hace que no tengan mucha reacción al catéter, que puede provocar una flebitis, y también llega a ubicarse más fácilmente en el lugar indicado, que es el tercio inferior de la vena cava
superior, ¿no? Entonces, para hacer la medición, ya he elegido esa vena basílica Ujú. y voy a el posible punto de inserción en 1 centímetro bajo de la fosa antecubital, Antecubital. Ujú. ¿no? Bueno, entonces empezaré a hacer la medición siguiendo un recorrido de la vena, más o menos a 45 grados el bracito. Sigo el recorrido de la vena y llego hacia la punta de la clavícula. En este caso sería el hombro, ¿no? Exacto. Luego giro la cinta métrica y voy hacia el otro lado de la clavícula, línea medio clavicular, más o menos a 1 centímetro del borde paraesternal, giro la cinta métrica y bajo hacia el tercer espacio intercostal, más o menos acá aproximado, que es 16 centímetros, Ujú. Muy ¿no? bien. En este bebé que tengo. Muy bien. Está muy bien. Uh-huh. Muy bien, Noemi. Ujú. Recordemos que de la flexura antecubital son más o menos de 1 a 2 centímetros que tenemos que respetar. Si fuera un bebé pequeño, ¿sí? Menor de 32 semanas, pues respetamos 1 centímetro, porque obviamente es más pequeño. Pero si es un bebé a término, es un bebé grande, yo les recomiendo que sí respeten los 2 centímetros. ¿Por qué? Porque el bebé grande, si tú pones 1 centímetro de diferencia, prácticamente es nada. ¿Sí? De la flexura antecubital. El bebé flexiona el brazo y tu bomba va a sonar presión alta, presión alta, presión alta, ¿sí? Y es porque el bebé flexiona el brazo y ¿qué es lo que pasa? Pues acode el percutáneo, ¿sí? Si está más o menos 2 centímetros por debajo, a la hora de flexionar, ¿sí? No se hace el quiebre, más bien sigue prácticamente manteniéndose el ángulo dentro de la vena, un ángulo cóncavo, pues no. Pero si nosotros, como les repito, ponemos justo en el punto de flexura, ¿sí? La misma fijación, porque recuerden que queda prácticamente el resto del percutáneo afuera, la misma fijación y la curación que hacemos a la hora que el bebé flexione el brazo va a acodar el percutáneo, ¿sí? Y obviamente pues va a sonar presión alta, pero es por la que, bueno, elegimos un punto de inserción no tan adecuado, ¿sí? Al hacerlo muy cerca de la fosa antecubital. Y lo otro es también la fijación, que ya vamos a hablar sobre eso. La forma de fijar también es muy importante. Recuerden que mientras más pequeño hagan el círculo, va a aumentar la resistencia, ¿sí? Eso ya vamos a hablar en un módulo aparte, que es un módulo solo exclusivo de presiones y fijación del percutáneo. Muy bien, Noemi. Entonces pasamos ahora sí a Fanny. Sí, pues, bueno, voy Fanny a... Goin. Sí, activa mi cámara. Ujú. ¿Se observa? Sí, sí se observa. Ya, entonces yo he escogido la vena basílica, de hecho. Ujú. Ya, bueno, primero tener en cuenta tener todos los materiales y la posición de mi bebé, que tiene que estar de una manera recta. Y acá la fosa cubital, ¿no? Derecha, empiezo a medir más o menos 1 a 2 centímetros Ujú. y siguiendo el recorrido de la vena, llego hasta la parte externa de la clavícula, ¿no? Ujú. Luego doy un giro hacia la línea media clavicular. Doy otro giro hacia el tercer espacio, ¿no? El costal, teniendo en cuenta la línea media mamilar, ¿no? Ujú. Que me da 9,5 centímetros. Muy bien, Fanny. Gracias. Muy bien, ujú. Muy bien, Fanny. Recuerden, chicos, que cuando ya les toque venir, sí, porque de todas maneras tienen que venir para la parte final del taller donde ustedes van a demostrar todo lo aprendido, sí. Recuerden todos estos pasos, sí, y justo los 20 pasos que se les compartió en el taller general, porque ahí prácticamente te dice todo lo que tienes que hacer paso a paso de una inserción de catéter percutáneo.
Recuerden que el taller final es la evaluación final de todos los procedimientos y todos los pasos que estamos haciendo. Sí, hasta el momento ya saben identificar la vena, cuál va a ser una de buen calibre y ya sabemos medir. Sí, que es los pasos, los 4 primeros pasos para la inserción de un catéter venoso. Ahora sí, pasamos a Carmen Julia. Carmen A ver, Condori. Ujú. Ok, espero. puede apreciar. Se aprecia el muñeco, Sí, ¿verdad? sí, sí, ya se aprecia. Bueno, ahora yo voy a optar por la piernita izquierda. ¿Ya? Voy a ubicar la vena safena menor, que va a ser mi punto de punción. Ujú. Cojo el centímetro y realizo el recorrido. La piernita tiene que estar ligeramente, la rodillita doblada, ¿no? Es una forma en que los bebés permanecen. Ujú. Luego de ello hago el recorrido hacia la zona de la ingle, ¿no? Y luego de ello atravieso o paso el ombligo a un costado del muñón, ¿no? Y luego de ello 3 centímetros hacia el lado izquierdo, ¿no? Perdón, estoy en el lado izquierdo hacia el lado derecho. Ujú. Luego de Exacto. ello, sí, luego de ello 3 centímetros hacia la parte superior y ese va a ser mi lugar. Muy bien. Hasta ahí va a llegar. ¿Sí? Ahora, si es que te dan a elegir inferior derecho o inferior izquierdo, ¿cuál elegirías tú primero? O cualquiera de Inferior los derecho, dos. el derecho, El derecho, ¿verdad? porque el recorrido es más directo, Más ¿no? directo, más lineal Claro, y el miembro inferior derecho asegura que va a acabar en la vena cava inferior. Bueno, muy bien. así es. Muy bien, Carmen. Ahora sí pasamos a Huamanchoque. Huamanchoque. Licenciado, disculpe, estoy en... Ah, ya. Sí, acá tengo mi muñeco y tengo mi centímetro también. Ah, ya, está bien, no hay problema. No hay Ya. problema, pueden Mm, hacerlo en la playa, en la piscina, donde sea. Con tal que estemos relajados y tomando atención al taller, no hay ningún problema. También es bueno relajarnos un poco. Sí, voy a elegir la vena parietal. ¿Ya? Las Ya. temporales. Ujú. Ok. Sí, porque, bueno, no es mi primera opción, no sería mi primera opción, sin embargo, Exacto. como ya mis colegas están hablando de las otras venas, Ujú. entonces voy a elegir esta vena, la Está vena bien. temporal. Está Ya, bien. para la medición, eh, bueno, mi bebé tendría que estar en posición dorsal, ¿no? Y con la cabeza lateralizada, de Ujú. tal forma que le mido, como se explicó en el taller, siguiendo el recorrido natural de la vena Ujú. hacia la línea media clavicular, ¿Ya? y se baja 3 centímetros, perdón, hasta el tercer espacio intercostal, Ujú. que ese sería mi medición, más o menos 10 centímetros. Ajá. Muy bien, Huamanchoque. Está, exacto. Sí, giramos la cabeza de nuestro bebé, ¿sí? Ujú. Igual y seguimos el recorrido, pues, ¿no? Seguimos el recorrido de donde vamos a insertar y sí, efectivamente pasa por la línea media clavicular hasta el tercer espacio, pues, ¿no? Ujú. Muy bien, Susi. Ahora sí, pasamos por favor a Emerita. No se encuentra. Por Rosita Flores Flores. Rosita Flores Flores. Sí, un momentito que encienda la cámara. Ok. ¿Se puede ver mi bebé? Sí, sí se ve, sí se observa. Ya. Yo he escogido la red auricular Ujú. y se iniciaría, bueno, en la red auricular izquierda, lateralizando un poco la
cabecita de mi bebé e inicio la medición. Voy a tomar la media clavicular derecha y luego bajaría, bueno, rotando un poco la cinta, al tercer espacio intercostal, donde yo tengo en este muñequito 18 centímetros. Muy bien, muy bien. Está muy bien. Muy bien, Rosita. Recordemos que siempre respetando, ¿sí? Ligeramente girando la cabeza del bebé. Recuerden que si es muy prematuro, ¿sí? Tratar de coger al bebé y girar la cabeza lo más armonioso posible, lo más delicado posible por ser prematuro. Bueno, giramos un poco y seguimos la línea del recorrido de la vena natural hasta la línea media clavicular del lado derecho, ¿sí? Estamos ingresando por izquierdo hasta el lado derecho. Una vez que llegamos ahí, como les repito, el bajar los tres espacios intercostales es recto, no es que me voy a la zona de la parrilla, no me voy tampoco al esternón, bajo directamente, ¿sí? Los tres espacios intercostales y eso sería la medición correcta. Muy bien, ahora sí nos pasamos a Palomino, no, Palomino no se encuentra, ¿sí? Entonces aquí ya. ¿Alguien más que haya ingresado? No estamos los mismos participantes. ¿Alguien más que falte evaluar? Ahora sí. Vamos, bueno, hasta me imagino que ya nadie más falta. Entonces, nadie tocó la axila, ¿sí? Pero bueno, tampoco no la hemos explicado cómo vamos a medir. Cuando vamos a hacer a nivel axilar, ¿sí? A nivel axilar, recuerden que la vena axilar tiene un ingreso directo prácticamente a la circulación ya mayor, pues no a donde va a llegar directamente al corazón. ¿Cuál es la medida? Voy, ¿sí? Prácticamente a la parte del hombro, ¿sí? Donde está la clavícula, mido hasta la línea media clavicular, que prácticamente, por ejemplo, en mi maniquí es 1,5 centímetros, ¿sí? 1,5 centímetros bajo hasta el tercer espacio intercostal, quedándome en 4 centímetros. En este maniquí, el ingreso va a ser de 4 centímetros. Ahora, ¿cuál va a ser mi movimiento articular si yo quiero ingresar? Por ejemplo, si voy a ingresar yo a cuello, pues movilizo o lateralizo a mi bebé totalmente, ¿sí? Como ustedes pueden ver aquí en imagen, mi brazo, mi mano va a coger la cabeza de mi neonato, mis 3 dedos del centro van a ayudarme a que yo aperture, ¿sí? Para yo poder visualizar en todo el esplendor el cuello del neonato y poder obviamente ubicar mi yugular externo. Ingreso mis 3 dedos, amplío, ¿sí? Amplío cuello y para poder yo obviamente ubicar y poder insertar el catéter. Otros compañeros y también, ¿sí? Porque a veces tú no puedes sostener con la otra mano y tu otro compañero pues obviamente no te va a poder dar el mismo soporte porque a veces cada persona tiene una forma diferente, un ángulo diferente de ver la vena. A veces tú la ves y el otro, no se ve. Yo lo veo de este ángulo, ¿sí? O quiere que le cojas más arribita, que le estires un poquito la piel o que le presiones hacia abajo. Pero ella o el compañero pues tiene una forma distinta de visualizar las venas. Todos no vemos de la misma manera, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En este caso, pues, ¿sí? Si nuestro neonato no está tan complicado, no está entubado y no tiene otras apoyos de este ventilatorio, pues colocamos un rodete por encima del hombro, justo en el cuello, para dar caída a la cabeza, miren, dar caída a la cabeza y poder tener expuesto la parte del cuello donde tengo que cateterizar. ¿Sí? Miren, ahí tendría yo expuesto el cuello y obviamente yo me voy a ubicar así, en esta parte. Porque recordemos que la vena yugular viene así, en este ángulo. ¿Sí? No llega derechito como para yo poder poner a mi bebé así. Llega en un ángulo.
¿sí? De atrás hacia adelante. Entonces el ángulo es de esta forma de la vena yugular. Entonces, si yo voy a insertar, no lo voy a poner derecho a mi paciente, sino va a estar un poco angulado. ¿Sí? Amplío cuello, yo ya estoy visualizando y allí es donde yo voy a ingresar. Ingreso, cateterizo vena yugular, retiro el trocar, ¿sí? ¿Sí? Aseguro cogiendo, ¿sí? El bisel y comienzo a ingresar con la pinza el catéter, suavemente. ¿Va a haber retorno? Sí. ¿La yugular sangra mucho? Sí. ¿Tiene buena presión? También. Si está llorando más el bebé, pues la sangre te va a salir a gorgotones, tac, 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 tac. Tenemos que saber manejar y controlar esa situación. Cuando es una vena muy grande, como las yugulares, yo por la experiencia que tengo, cateterizo, ingreso y trato de introducir un poco más el trocar, ¿sí? Ya sin aguja, solo el trocar. ¿Por qué? Porque las venas yugulares tienden a botarte, ¿sí? Por la misma presión. Y si tú solamente has ingresado apenas, pues en un 2x3, ¡plac!, va a estar afuera. Tú vas a querer ingresar y ya no vas a poder ingresar. ¿Por qué? Porque la misma vena ya te botó, ¿sí? Si yo voy a cateterizar venas, obviamente, de miembros superiores, pues un ángulo de 45 grados, ¿sí? En donde yo esté totalmente ubicado cómodamente, igual que el neonato. He visto a compañeros que a veces se quedan en el mismo alto de la incubadora y están así, arqueados, sí, que no sé, les doldrá la espalda, yo digo, no están cómodos. Suban su incubadora, suban al nivel que ustedes lo tengan lo más cómodo posible. Yo a veces he subido la incubadora hasta el nivel de mi codo, ¿sí? Para yo sentirme más cómodo y no estar agachándome, no estar arqueándome, ni mucho menos forzando también mi vista, porque de todas maneras, por tratar de cateterizar, tu cabeza tiene una inclinación, ¿sí? Inclinas a cierto grado y obviamente tu cabeza, pues al inclinarse, puede aumentar hasta 5 veces su peso. Imagínense nuestro cuello cómo va a terminar, ¿sí? Suban al paciente, la incubadora puede subir, suban a un nivel que sea cómodo para ustedes, a un nivel ergonómicamente lo más estable posible para poder obviamente cateterizar a este bebé. Cuando yo voy a cateterizar axila, que no le hemos tocado, pero es un punto muy importante, mi palma de la mano, ¿sí? Mi palma de la mano tiene que justamente ir aquí, detrás, ¿sí? Detrás de la escápula de mi neonato. ¿Para qué? Para cuando yo aperture axila, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Estos 4 dedos van a dar un ligero empuje a la escápula, dándome una apertura total de la axila. Recuerden que la piel de la axila del neonato es muy delicada. Cuando ustedes aperturan fuertemente, la piel de la axila comienza a resquebrajarse y puede sangrar. Por favor, cuando ustedes hagan esa apertura, ¿sí? Ustedes hagan esa apertura del, ¿sí? Cuando hagan la apertura de la axila del neonato, trátenlo lo más delicado posible. Si van a limpiar, suavemente, no hagan fricción porque la piel de la axila se lacera muy rápido. ¿Sí? En el neonato es un tejido muy delicado la zona de la axila. Para que después esté sangrando, te malogre tu curación y estés que cambiar a cada rato, pues provocando un daño más en la piel del neonato que no queremos lograr. Entonces, cuando es en axila, mis 4 dedos, vamos a girar un poco aquí en esta zona, estiro el brazo, empujo, ¿sí? Empujo la escápula del neonato para dar una ampliación correcta del nivel axilar. Para el nivel axilar, sí, pues el ángulo prácticamente no voy a girar porque la vena va directamente, prácticamente justo en la línea media axilar
e ingreso pues directamente. Ingreso, ubico. Recuerden que ingresar por nivel axilar es como que muy suave, como algo así como una mantequillita. Tú entras y se te va el catéter, ¿sí? Y a veces no estás, porque obviamente esa zona como es un poco adiposa, ¿sí? El tejido es muy suave, pues ingresa el catéter. Tú estás ingresando y ¡tac! Se te va. Y a veces ni cateterizaste, pero ya entró todo el catéter. Tienes que tener cuidado. Mucho cuidado cuando entramos a nivel axilar de cateterizar la arteria. Recuerden que la arteria pasa muy junto a la vena axilar. Muy junto. Hemos tenido casos que hemos tocado arteria, sí. Tocar arteria puede provocar un microcoágulo. Tocar arteria puede provocar una inflamación, obviamente, porque la vena se reventó y la arteria, ustedes saben de que comienza sangre, 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 y pues se produce un hematoma, y en donde ya no vamos a poder visualizar la vena y mucho menos cateterizarla. ¿Sí? Tenemos que tener mucho cuidado a la hora de cateterizar la vena axilar. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? Todos ya de mi grupo ya pasaron. ¿Quién falta? Corita. Corita, ya te veo conectada. Acabo de ingresar, tuve mucha dificultad, profesor. No hay problema. Pasamos, por favor, la evaluación. ¿Qué vena vas a medir tú? La basílica. Ya, la basílica, por favor, activa tu cámara para poder visualizar. ¿Se ve mi muñeco? Ujú. ¿Se nota, profesor? Sí, sí se nota. Sí se ve. Ya. Tengo que posicionar primero a mi bebé, hacer su contención Ujú. y posicionar el bracito que voy a, el miembro superior que voy a utilizar, que va a ser la derecha. Como no tengo mucha experiencia, profesor, recién estamos llevando el curso, yo más fácil le veo la basílica, por eso no opto por otras. Ya, no hay ningún problema. Porque primera vez que voy a hacer la medición. Ya. Ya, gracias. Entonces empiezo por la basílica, posiciono al bebé en una contención, le posiciono el miembro superior derecho en aducción y extensión y empiezo a medir. Mido, paso la vena axilar hasta la línea media clavicular al borde del esternón, más o menos 1 centímetro, y paso el segundo hasta el tercer espacio intercostal, donde se tiene que colocar la punta del catéter. Aproximadamente es 12.5. Ya. Y más o menos ahí se tiene que colocar la punta del catéter antes de la silueta cardíaca dentro de la vena cava superior derecho. Ya. A ver, Corita, volvemos a repasar, ¿sí? Ya. Voy yo del punto que voy a insertar, ¿sí? Tú me has dicho que vas a insertar la basílica. Ujú. Vamos a más o menos 1 a 2 centímetros por encima de la flexura, ¿sí? Y vamos De a la medir. fosa antecubital. Ujú. Vamos midiendo. Me proyecto y voy hasta el hombro,
¿sí? Hasta solamente el hombro, donde ubico este huesito, mira, que es la clavícula. La clavícula, tú misma tócate, la clavícula termina el hueso aquí, justo en el hombro. No el hueso del brazo, no, el hueso del hombro. Llegas al hueso del hombro, giras y me voy hasta la línea media clavicular. ¿Sí? Línea media clavicular. Giro, no me voy ni un centímetro más, ni un centímetro menos. ¿Por qué? Porque yo al llegar a la línea media clavicular, ya estoy llegando a la línea Licenciado, media. disculpa. Dígame, Licenciado, disculpa, ¿puede repetirme? Me para sacando el Zoom. ya. Ya, por Volvemos. favor. Ya hemos dicho de 1 a 2 centímetros de la fosa Ya. antecubital, ¿verdad? Subo hasta el hombro, hasta donde yo llegue al huesito, ¿sí? Al hueso de la clavícula. De ahí giro, ¿sí? Giro y sigo midiendo hasta la línea media clavicular. De toda la clavícula, línea media, ¿sí? Llego ahí a la línea media, vuelvo a girar sin perder obviamente la medición y mido hasta el tercer espacio intercostal, que en mi maniquí me da 8 centímetros, ¿sí? 8 centímetros da en mi maniquí. Esa es la forma. No llego acá a la línea media, doy un centímetro más, no. Línea media clavicular y bajo al tercer espacio intercostal. Primer espacio, segundo espacio, tercer espacio. Nada más. ¿Qué quiere decir? Mido de mi brazo aquí al hombro, a donde está el huesito, voy hasta línea media clavicular, bajo al tercer espacio, nada más. ¿Sí? Nada más. Eso es lo que tengo que hacer. ¿Sí, Corita? Sí, sí, profesor, Ok. correcto. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda antes de ya darte por terminada el taller de hoy día? ¿Alguien desea preguntar algo? ¿Alguna duda que le quedó a la hora de la medición? Sí, profe, ayer me pareció ver que también hacen el cateterismo de las venitas del muñón umbilical, ¿puede ser? Ah, sí, pero del muñón umbilical es ya el cateterismo lo hace el profesional médico. Ujú. Ujú. Ay, ok. Sí, no Pero sí, hacemos igual el se puede personal de utilizar, enfermería. pero igual se utiliza el catéter venoso, ¿no? Claro, se Ok. cateteriza tanto catéter venoso como catéter arterial. El venoso es para infundir, obviamente, volúmenes, dextrosa, NPTs, soluciones inotrópicas, soluciones lipídicas, soluciones proteicas, ¿sí? Todo lo que va correspondiente a alimentación del bebé. Por la línea arterial, pues para medir, obviamente, ¿sí? La presión arterial media. Lo otro es para, obviamente, muestrear al neonato, porque imagínense estar funcionando solo para muestras. Un bebé que está con ventilador mecánico necesita AGA, por lo menos unas 2 o 3 AGAs por turno. Imagínate si no tenemos una línea arterial, estar pique y pique y pique al paciente. Eso es muy doloroso y no nos ayuda, obviamente, a la mejoría del paciente, ¿sí? Porque cada punción, obviamente, va a generar dolor, va a generar disconfort y va a desacoplar a nuestro paciente. ¿Sí? Por eso que cuando los primeros 7 días, pues lo más, aunque ya la literatura nos está rebotando esta opción de cateterizar este vena umbilical, ya ellos recomiendan que sí o sí un catéter percutáneo, pero recordemos que a través de un catéter percutáneo no muestreamos. Entonces es por eso que en algunas instituciones ya no colocan el venoso o colocan de emergencia, ¿sí? Pero a partir del segundo día ya están escribiendo en indicación colocar percutáneo. Se coloca percutáneo, retiran venoso y dejan arterial para las muestras hasta que el paciente pase su estado crítico. Una vez que llega a su quinto o sexto día, chao catéter arterial y pues ahora solo nos quedamos ya con el percutáneo. ¿Sí? Ok, Ujú. Del gracias. catéter umbilical, como te digo, lo cateteriza el personal médico, ¿sí? Mayormente es de 3.5 para el arterial y de 5 French para el venoso en un bebé a término. Y mayormente si es un bebé menor de 2 kilos, ¿sí? A veces utilizan el de 3.5 para ambos lados, tanto para el venoso como el arterial. ¿Sí? Ahora sí. ¿Hay alguna otra pregunta, alguna duda? ¿Algo que les haya quedado en lo que es medición?
Ujú. Ok. Bueno, entonces creo que todo ha quedado claro. No se olviden, por favor, que para la siguiente reunión vean el enlace que se les ha proporcionado. Igual el PDF se va a ser colgado también a través de la aplicación para que ustedes puedan tener el acceso a ese documento. Sí, chicos, recuerden verificar placas, practiquen viendo videos en YouTube que también explican ahí en qué altura debe quedar un catéter percutáneo y puedan familiarizarse con las placas eh, neonatales en especial. ¿Sí? Entonces, bueno, damos por terminada esta sesión. Muchas gracias por haber participado. Espero que todo haya quedado muy claro y que ahora ya podamos practicar la medición. Recuerden que esto es un estándar físico, ¿sí? Es decir, físicamente al neonato yo estoy midiendo un recorrido, un trayecto anatómicamente natural, ¿sí? Pero recuerden que cada bebé tiene pues una anatomía tanto de venas como implantación cardíaca muy distinta. Algunos está bien, otros más a la derecha, más a la izquierda, un poco más arriba, un poco más abajo. Es muy grande, es muy pequeño, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta toda su anatomía de cada bebé. ¿Sí, chicos? Licenciado, una consulta. Dígame, Eh, mm, Me queda una duda. dígame. No es con respecto a la medición, sino en la visualización en una radiografía, el, el, el catéter percutáneo sabemos que debe estar en el tercio inferior de la vena cava superior, pero ¿en qué espacio intercostal? ¿Es segundo, tercero o tercero, cuarto? Del tercer a cuarto espacio intercostal. Exacto. Esa era mi duda. Muchísimas gracias, licenciado. Ok. Ok, entonces. Entonces ya damos por terminada la sesión. Muchas gracias por participar, chicos. Salimos de la sala, nos vamos a la sala general para que nos den las últimas indicaciones. Muchas gracias por todo.